former members of the Maduro regime, totaling 15 defendants. Of these cases, 13 are DEA-led investigations. Hola mi gente, ¿cómo están? Espero estén excelente. Aquí Donbit una vez más trayéndoles las noticias más relevantes de todo lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela. Y mi gente, el día de hoy las cosas han cambiado. Se ha caído todo posible acuerdo de negociación, cualquier tipo de amnistía que se ofreció en el año 2019. Hemos visto horas atrás nada más y nada menos lo que ha ocurrido por la recompensa que ha ofrecido los Estados Unidos luego de la presentación de cargos criminales por narcotráfico contra Nicolás Maduro y demás cabecillas del régimen de Venezuela. Una noticia que, antes de adentrarnos en el tema a profundidad, analizar las consecuencias que esto tiene gravemente para la dictadura, tenemos que destacar dónde va ahora a reunirse la mesa de diálogo nacional de Henry Falcón, cómo va a pedir acuerdos ahora Enrique Capriles, Henry Ramos Alú pedir parlamentarias. Ya no hay ninguna posibilidad de que acuerdos, diálogos o préstamos del Fondo Monetario Internacional ocurran mientras Nicolás Maduro y los demás sancionados por los Estados Unidos se encuentren controlando a Venezuela. Todo esto podemos ver que es resultado de las reuniones del TIAR del 3 de marzo, que prácticamente fueron a puerta cerrada. No se le comentó a prácticamente nadie el resultado de dichas reuniones, algo que en lo personal me tomé como un aspecto positivo, porque entonces estarían tocando en esas reuniones aspectos estratégicos con el tema del terrorismo con respecto a aquellos que han destruido a Venezuela. Ahora sí, mi gente, tenemos que venir con la noticia del momento, tan importante para Venezuela, como los Estados Unidos habría acusado a Nicolás Maduro de manera oficial de narcotráfico y habría ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares, como el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, habría anunciado la presentación ya oficial de cargos criminales a Nicolás Maduro, y no únicamente a él, al entorno más alto de Maduro. En dicha rueda de prensa pudimos ver cómo William Barr añadió que la denuncia incluye cargos de lavado de dinero. Recordemos que Maduro, además de contar con sanciones individuales, ya podemos ver cómo los Estados Unidos han anunciado cargos también contra otras autoridades venezolanas. Como la medida supone profundizar la presión de Washington para forzar la salida del poder de Maduro, al que califica como gobernante ilegítimo y dictador, y el que ahora considera también como líder de un cártel en colaboración con la exguerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusa en concreto a Maduro, entre otros cargos, de haber recibido 5 millones de dólares por parte de las FARC en el año 2006, cuando era canciller en el gobierno de Hugo Chávez. Además de Maduro, otros altos dirigentes acusados por corrupción, narcotráfico o lavado de dinero habrían sido, según dichas instituciones estadounidenses, Diosdado Cabello, Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. Parece ser que los Estados Unidos nunca más quieren repetir un escenario como el del 30 de abril, de cohabitación ni de amnistía con el régimen, pues al hacer esto prácticamente les han cerrado toda posibilidad de negociar cualquier tipo de permanencia en el poder en Venezuela. Interesante es ver entonces la característica de los Estados Unidos, como el año pasado únicamente habrían sancionado con este tema de las sanciones y órdenes de captura al señor Tarek el-Aissami, todo para darles un tiempo a la otra cúpula del régimen para que tuviesen la oportunidad de rendirse y permitir que el presidente encargado de Venezuela asuma oficialmente el poder. Pudimos ver entonces que les han cerrado la oportunidad, y es muy interesante no únicamente aquellos que acusan, sino aquellos que no han acusado, y cómo los Estados Unidos claramente quiere provocar una división interna entre aquellos sancionados y aquellos no sancionados, buscando una transición pacífica en el país a través de la salida de los antes mencionados. Como el fiscal William Barr no quiso confirmar si es la primera acción de este tipo en la historia contra un gobernante, pues él habría destacado que no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, y como esto ya ha pasado con Manuel Antonio Noriega en Panamá a finales de los 80, a quien tampoco reconocían como gobernante. Dicho personaje, William Barr, habría defendido que la decisión se haya tomado pese a la actual crisis sanitaria mundial del coronavirus. ¿Cómo es lo mejor que se puede hacer en este momento? Hacer lo posible para que el pueblo de Venezuela pueda salir de esa gente. Habrían
sido palabras de Barr. Entonces ya oficialmente se han presentado cargos contra Maduro y otras 14 personas en tribunales de Nueva York, Miami y Washington, ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por Maduro. Y no solamente por él, como habrían ofrecido 10 millones de dólares para quienes colaboren con la captura por Tarek El Aissami, Cliver Alcalá y el Pollo Carvajal. Esta designación coloca a Venezuela en compañía de solo otros 4 países: Corea del Norte, Irán, Sudán y Siria, que han brindado apoyo en repetidas ocasiones a actos de terrorismo internacional. Esta medida, mi gente, mucha atención aquí, le permite al gobierno de los Estados Unidos implementar sanciones más paralizantes al régimen de Maduro. Ahora ya comenzamos a ver las consecuencias de esto. El señor Cliver Alcalá, dicho mayor general retirado, habría destacado que se entregará a las autoridades colombianas luego del llamado de los Estados Unidos. Todo esto ocurrido una vez que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo incluyó en una lista de solicitados, ofreciendo 10 millones de dólares por él y la de otros 4 ciudadanos. Todo obviamente manifestando su indignación porque haya sido incluido junto con quienes en el pasado fueron sus aliados en la revolución bolivariana. Como las cosas no se borran por reconocer al presidente Juan Guaidó y simplemente creer que sus delitos han sido borrados, y hasta por aquellos que reconocieron a Guaidó y dieron el brazo a torcer, también los están buscando. Por lo que vimos entonces que al señor también Pollo Carvajal, Cliver Alcalá y todos ellos se les ha cerrado la oportunidad de colaborar con el gobierno interino, obviamente por no facilitar una transición en el país, y ahora lo mejor que pueden hacer es entregarse a las autoridades, colaborar y pedir una reducción de la condena tan larga que tendrán que servir en los Estados Unidos. Ahora, interesantes declaraciones han sido las que presentó el senador estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio, adelantando a través de su cuenta de Twitter que Nicolás Maduro será acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por narcoterrorismo. Palabras de Marco Rubio. Y hemos visto la reacción en pocos momentos de Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter, donde habría destacado que hace 26 años salió de la cárcel de la dignidad, el hombre que le devolvió la esperanza y supuestamente la alegría a millones de venezolanos, como aquel día junto al comandante Chávez salió hacia la conquista del poder para el pueblo, que hoy con su liderazgo supuestamente conduce los destinos de la patria. Como también habría publicado un tuit ratificando una denuncia, como desde los Estados Unidos y Colombia se conspira y han dado la orden de llenar de violencia a Venezuela. Como jefe de estado, según Maduro, él habría destacado que está obligado a defender la paz y la estabilidad de toda la patria en cualquier circunstancia que se nos presente. Como no han podido ni podrán, como no ha podido la oposición venezolana, que ya he dicho tiene grandes cómplices como el señor Henry Falcón, Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, Enrique Capriles, Henry Ramos Alú, que ya no se pueden sentar a negociar ni llevar a cabo acuerdos con él, porque eso tendrá consecuencias legales al ser cómplices directos con un régimen declarado, como antes lo han escuchado. Ahora los verdaderos tweets preocupantes para el régimen vienen por parte de Iván Simonovic. Recordemos, una víctima del régimen socialista que perdió 15 años de su vida encerrado en una celda bajo falsas acusaciones de un régimen socialista. Como Iván Simonovic, luego de estas declaraciones por parte del Departamento de Justicia y de William Barr con respecto al tema de Venezuela, habría publicado en Twitter algo que sabemos que le preocupa fuertemente al régimen. Como lo que antecedió a esta foto fue una orden de captura en 1984 al dictador Manuel Noriega. A partir de ese momento era un requerido por la justicia, no muy diferente a la designación del régimen de Maduro como promotor del terrorismo. Y vemos ahí la foto del dictador Noriega, que ya les he hablado en videos anteriores sobre este señor, cómo se le dio la advertencia, cómo salió con un machete amenazando a los Estados Unidos, y nada más y nada menos que días después ya estaba en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos, donde pasó tantos años que salió pocos meses antes de su muerte en televisión pidiéndole perdón a los panameños, rogando que lo dejasen salir libre después de haber cumplido tantos años de condena, y donde vimos que esa posibilidad se le cerró totalmente. Iván Simonovic habría destacado que desde hace muchos meses él ha dicho que no hay forma de que Nicolás Maduro ni sus más cercanos colaboradores escapen de la justicia y que esta será implacable. Como la excusa del coronavirus no lo salvará, tendremos pronto la plataforma legal y actuaremos. Atención, Venezuela. ¿Por qué me centro tanto en lo que pueda decir Iván Simonovic? Porque claramente él, ante una función policial, él es policía, él no es político, no tiene ningún tipo de interés partidista y simplemente dice y va al grano con lo que piensa. Y recordemos, él entregó
una carta a Donald Trump pidiéndole acciones contundentes contra el régimen, algo que ya ha ocurrido. Mi gente, se le cierra totalmente el panorama al régimen venezolano. ¿Qué país? Rusia, China, Cuba van a llevar a cabo negociaciones o van a seguir comprándole activos al régimen de Maduro cuando saben que estarían financiando ante los ojos de la justicia estadounidense a un régimen ya declarado oficialmente terrorista? Algo que puede traerle sanciones a esos países. Claramente, el régimen se queda solo y sin duda alguna, Venezuela va a lograr su libertad. Pero realmente este ha sido el video y espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustó este video, les invito a que me den su gran like, sumamente importante, mi gente. Les invito a que me den su opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre todo lo dicho el día de hoy? Sumamente importante también. Les invito a que se suscriban a este canal donde hablamos de política, economía todos los días, analizando la actual situación de Venezuela en el ámbito nacional e internacional. Y por supuesto, todo en pro a la libertad de nuestro país, que sin duda alguna, y como pueden ver, va a ocurrir. El mundo, a pesar de toda esta catástrofe con el tema del coronavirus, no quita su mirada de Venezuela. Un país que debe ser próspero, un país que debe tener libertad económica, que debe crecer exponencialmente y dar el ejemplo de que el socialismo no funciona. Pero obviamente nos estamos viendo en libertad, con justicia, sin socialismo y en un próximo video.